El silencio de la noche no es silencio de verdad. Es una máscara que oculta los sonidos que no deberían existir. Cuando la casa está a oscuras y tu respiración es lo único que oyes, es ahí cuando ocurre. Algo se mueve en el rincón más oscuro de tu habitación, con una paciencia inhumana, esperando el momento exacto en que tu cuerpo se rinda al sueño. Y cuando lo hace, una presencia negra se inclina sobre ti y te observa como si fuera su posesión. Los científicos hablan de parálisis del sueño, pero su explicación es fría, insuficiente, casi absurda para quienes han sentido la sombra acercarse al borde de su cama. Ningún fenómeno neurológico puede replicar el peso invisible que aplasta el pecho, ni la respiración ajena que muchos aseguran escuchar justo al lado de su oído. Hay testimonios consistentes, repetidos, idénticos en países diferentes, como si la misma entidad los visitara a todos. Los antiguos lo llamaban el observador nocturno, un ser que no cruza puertas ni ventanas porque no las necesita. Simplemente aparece, surge del rincón más oscuro de la habitación, como si hubiera estado esperando toda la noche a que cerraras los ojos. Se dice que el hombre sombra no se mueve, se desliza, avanzando sin ruido, sin peso, sin intención visible, salvo una en quedarse cerca de ti. Las víctimas describen una sombra humana pero distorsionada, con hombros demasiado anchos o extremidades demasiado largas, como si imitara la forma de una persona sin entenderla del todo. Lo peor de todo es que nunca tiene rostro. Donde debería haber rasgos, hay una negrura más profunda que cualquier oscuridad real. Un vacío que engulle la luz en lugar de reflejarla. Un testigo aseguró haberlo visto inclinarse lentamente sobre su cama, tan cerca que podía sentir una especie de energía fría atravesándole el cuerpo. No era aire, no era viento, era la presencia de algo consciente que no pertenece al mundo material. Él trató de moverse, pero cada músculo estaba paralizado, como si la sombra controlara su cuerpo entero desde dentro de su mente. Los casos se intensifican cuando la persona está bajo estrés, dolor emocional o agotamiento extremo. Muchos creen que el hombre sombra se alimenta de la vulnerabilidad, como si esa fragilidad emocional abriera una grieta entre mundos donde puede infiltrarse sin esfuerzo. No es un depredador físico, es un depredador psicológico, uno que perfora silenciosamente las grietas invisibles del alma humana. Una mujer contó que, después de semanas siendo observada, comenzó a despertar con la sensación de que algo la tocaba, aunque no había marcas físicas. Era una presión leve, casi curiosa, como si el hombre sombra intentara entender la textura de la piel humana sin manos reales. Ella describió el contacto como una caricia hecha de oscuridad. Los psiquiatras descartan estos testimonios como alucinaciones hipnagógicas, pero sus explicaciones se desmoronan cuando comparan los relatos. Personas que jamás se han visto describen al mismo ser, un hombre alto, sin rostro, hecho de un material que no es sombra normal, sino un tipo de oscuridad inteligente que parece moverse por voluntad propia. Otros afirman que el hombre sombra no solo observa ni imita. Cuando se acerca demasiado, adopta posturas humanas que nunca aprende del todo bien, como un niño imitando a un adulto. Un testigo lo vio inclinar la cabeza de una forma tan antinatural que casi le causó náuseas, como si la sombra intentara entender qué significaba el gesto sin comprender la biología detrás. Hay noches en que las víctimas oyen pasos, pero no en el suelo. Dicen que suenan en las paredes, en el techo, incluso dentro de los armarios. Son pasos lentos, pesados, deliberados, que parecen acercarse siempre hacia la habitación donde la persona intenta dormir. Esos pasos anuncian su llegada, pero nunca revelan su intención. En otros relatos, la sombra simplemente observa durante horas. No se mueve, no respira, no parpadea. Permanece al pie de la cama, firme,
como una estatua de oscuridad, disfrutando del terror creciente, hasta que la víctima se quiebra mentalmente y termina llorando sin poder moverse. La sombra nunca reacciona, solo observa, como si el sufrimiento humano fuera un espectáculo fascinante. Algunos aseguran haber visto su sombra moverse en dirección contraria a la luz, algo físicamente imposible, como si la entidad no respetara la física que rige este mundo. Cuando la lámpara encendía, la oscuridad del hombre sombra no desaparecía, simplemente se volvía más sólida, como si la luz lo definiera mejor en lugar de destruirlo. En una ocasión, un joven explicó que vio al hombre sombra dividirse en dos. No lo olvidó jamás. Al levantar la cabeza, vio cómo la figura se estiraba y crecía hacia las paredes, convirtiéndose en dos humanoides idénticos que se movían de forma sincronizada, como si compartieran una mente. Él nunca volvió a dormir solo después de eso. Los encuentros no terminan con el amanecer. Algunas víctimas aseguran que lo ven en plena luz del día, parado detrás de una puerta entreabierta o en un pasillo vacío. Su oscura figura no se diluye con el sol, permanece sólida, desafiante, como si el día no pudiera protegerlos de su presencia. Otras personas han reportado sueños idénticos después del primer encuentro en un pasillo interminable, iluminado solo por una lámpara tenue, donde el hombre sombra se encuentra al final, esperando sin moverse. No hace nada, no dice nada, solo espera, y cuando despiertan, sienten que el sueño aún continúa dentro de la habitación. La ciencia evita hablar de estos casos por una razón no tienen explicación. Ningún estudio ha podido replicar la experiencia real de un visitante en forma de sombra consciente. Ninguna teoría neurológica explica la sincronía global de los testimonios. Es como si la humanidad estuviera siendo observada por algo que no comprendemos y no nos atrevemos a enfrentar. Algunos investigadores clandestinos creen que la sombra aparece cuando algo en la persona se abre, como una puerta invisible que se desbloquea sin que uno lo note. Una vez abierta, la entidad entra y se instala, observando desde las profundidades de un espacio que no tiene nombre. También existen registros ancestrales que describen criaturas similares, entidades oscuras que se alimentan del miedo y la parálisis, seres que esperan hasta que el cuerpo humano no pueda defenderse. Las culturas antiguas creían que estas sombras eran mensajeros de otro plano, enviados para estudiar a los humanos mientras dormían. Se dice que hay un olor característico antes de que aparezca. No es algo fuerte, sino un aroma metálico, casi como hierro mojado. Quienes lo han percibido dicen que se mezcla con el aire frío de la madrugada, anunciando que la sombra ya está en la habitación antes de que la veas. Uno de los casos más perturbadores ocurrió cuando un hombre despertó y encontró la sombra sentada en su pecho. No pesaba, pero sentía una presión abrumadora, como si estuviera absorbiendo la energía vital a través del contacto. Él intentó mover los brazos, pero era inútil, en su cuerpo no respondía, como si ya no le perteneciera. Otros testimonios describen la sensación de que la sombra susurra. No son palabras reales, sino un ruido profundo, vibrante, como un eco que retumba dentro del cráneo. Ese sonido no viene de afuera, proviene de dentro, como si la entidad comunicara directamente con la mente de quien observa. Una mujer en Argentina aseguró que el hombre sombra no solo la miró, sino que imitó su respiración. Cada vez que ella inhalaba, la sombra inhalaba. Cada vez que exhalaba, la sombra exhalaba. No era un reflejo, era un acto consciente, una imitación que parecía estudiarla con una precisión perturbadora. En algunas noches, la sombra se queda al borde de la cama sin moverse durante horas. Cuando la víctima finalmente logra levantarse, la entidad desaparece como si nunca hubiera estado ahí. Pero el cuerpo de la persona queda frío, tembloroso, como si hubiera pasado la noche al lado de un cadáver. Otros explican que sienten dedos invisibles recorriéndoles la piel,
como si la sombra tratara de entender la textura del cuerpo humano. No hay heridas, pero sí una sensación que nunca se olvida, a la certeza de que algo que no es humano te tocó mientras estabas indefenso. Hay personas que no recuerdan verlo, pero sí sienten su presencia. Describen un peso emocional que cae sobre la habitación, un silencio antinatural que rompe cualquier lógica. Es como si el mundo entero se detuviera durante esos segundos, dejándolos atrapados en un vacío oscuro. En muchos casos, la sombra se queda observando durante varias noches seguidas. No ataca, no habla, no toca, solo observa, y eso es lo que hace que las víctimas terminen destrozadas mentalmente. La certeza de que algo inteligente, oscuro y paciente decide regresar para seguir estudiándolas. Las culturas antiguas advertían que cuando una sombra te observa mientras duermes, nunca lo hace por casualidad. Significa que ya te eligió, que vio algo en ti que quiere entender, pasir o consumir. Y una vez que te marca, la oscuridad nunca vuelve a sentirse vacía otra vez. Por más que la ciencia intente explicarlo, la verdad permanece donde siempre estuvo Anne, en la oscuridad profunda de la noche, en ese rincón donde los ojos humanos no pueden ver. Pero algo sí puede verte a ti. En las noches más silenciosas, cuando la casa duerme y el mundo parece sostener el aliento, algo se mueve detrás del borde de la percepción. No es un ruido ni una figura tangible, sino una presión, un peso invisible que se instala sobre el pecho y deja claro que no está solo. Esa es la primera señal, una presencia que no debería existir, pero que insiste en hacerse notar en la oscuridad. Muchos testimonios coinciden en un punto inquietante. El hombre sombra no aparece de inmediato. Primero observa desde la periferia, estudiando los hábitos, los miedos y las debilidades de su víctima. Se queda días, semanas, incluso meses, analizando cada respiración nocturna. Y solo cuando entiende exactamente cuándo estás más vulnerable, decide mostrarse por completo. Algunos investigadores creen que esta entidad no es simplemente una aparición, sino un depredador. No uno que se alimenta del cuerpo, sino de la conciencia, drenando poco a poco la energía emocional de quien no puede escapar de sus visitas. La víctima no muere, pero queda marcada, fatigada, incapaz de confiar nuevamente en el silencio de la noche. Los testimonios más antiguos provenientes de aldeas remotas describen la misma silueta, un contorno alargado desproporcionado, carente de rostro, pero con una intención clara en aproximarse a la cama, sin emitir un solo sonido. La coincidencia entre relatos separados por siglos y continentes sugiere que esta entidad ha existido desde antes de la historia escrita y que su objetivo nunca ha cambiado. Lo más perturbador es que el hombre sombra no necesita un hogar específico para manifestarse. Aparece en casas antiguas, apartamentos modernos, cuartos iluminados y habitaciones completamente oscuras. Su presencia no depende del entorno, sino de la fragilidad emocional de quien duerme. Los científicos que investigaron estos casos llegaron a una conclusión escalofriante. La sombra siempre encuentra la grieta por donde entrar. Algunos pacientes describen cómo, durante la parálisis del sueño, sienten dedos invisibles rozarles el cuello o deslizarse alrededor de sus brazos. No dejan heridas, pero generan un frío tan intenso que se incrusta en los huesos. Esa sensación no desaparece al despertar. Se queda ahí, acechando, recordando que el contacto fue real aunque no pueda probarse físicamente. Otros afirman haber escuchado respiraciones que no pertenecían a ningún ser humano, un tipo de exhalación seca, áspera, como si los pulmones del visitante estuvieran llenos de polvo. No es un sonido fuerte, pero se filtra en el oído como un susurro antiguo. Los grabadores colocados en los cuartos nunca captaron estas respiraciones, lo que solo aumenta el temor. Parece que la entidad decide que puede ser registrado y que no. De vez en cuando, la silueta se desplaza por la habitación en ángulos imposibles,
como si ignorara completamente las leyes físicas. Se estira, se contrae, se desliza por las paredes o flota apenas unos centímetros del suelo. Cada movimiento tiene la precisión y la malicia de un predador que disfruta prolongar el terror antes del ataque final. Las víctimas más afectadas describen un momento específico en el que la sombra se inclina sobre ella. No habla, pero su presencia proyecta una idea clara y devastadora, Anne, que ya no tienes control sobre tus noches. La oscuridad deja de ser un escenario natural y se convierte en territorio enemigo, dominado por algo que no quiere ser comprendido, solo temido. Hay quienes intentaron enfrentar la entidad, encender luces, gritar, moverse, orar o invocar protección espiritual, pero todos concluyen lo mismo. El hombre sombra no retrocede, simplemente se queda inmóvil, como si sus pies estuvieran clavados al piso, observando silenciosamente la desesperación que provoca. Algunos aseguran que casi pueden sentir una sonrisa, aunque la figura no tenga boca. Lo que más aterra a los psicólogos que estudiaron estos casos es que el comportamiento del hombre sombra parece adaptarse a cada individuo. A quienes temen la oscuridad, se manifiesta desde rincones completamente negros. A quienes temen la soledad, aparece solo cuando la casa entera se queda en silencio. Y a quienes temen la muerte, se acerca de una forma tan lenta y calculada que parece imitar el movimiento de un cadáver reanimado. En varios testimonios, los animales reaccionan antes que los humanos. Los perros gruñen hacia la esquina vacía del cuarto. Los gatos arquean la espalda señalando una presencia invisible. Incluso los niños pequeños señalan un rincón y dicen haber visto al hombre que no tiene ojos. Es imposible ignorar cómo seres inocentes detectan aquello que los adultos se niegan a aceptar. Los científicos que analizaron estas coincidencias empezaron a sospechar que la entidad no es una alucinación aislada, sino una forma de vida diferente, capaz de existir entre dimensiones. Esta teoría afirma que el hombre sombra no vive en nuestra realidad, sino que la atraviesa, buscando mentes vulnerables que puedan percibir la brecha entre el sueño y la vigilia. Algunos casos describen cómo la sombra se queda estática en el umbral de la puerta durante minutos eternos. No se mueve, no respira, ni siquiera parece consciente, pero basta que la víctima parpadee para que aparezca más cerca, como si cada cierre de ojos fuera una invitación silenciosa. Este patrón convierte el acto involuntario de parpadear en un riesgo aterrador. Existe un relato particularmente escalofriante de una mujer que aseguró ver a la entidad apoyada sobre su pecho, presionando justo donde el corazón late. No era una presión dolorosa, sino una advertencia, una forma de recordarle que podía detener ese latido si así lo deseaba. La mujer nunca volvió a dormir sin luz después de esa noche. Otra víctima relató que vio a la sombra abrazar el marco de la ventana, como si quisiera entrar pero necesitara permiso. Los investigadores encontraron que esta coincidencia se repite en múltiples culturas. La sombra parece respetar ciertas reglas, como si necesitara que la víctima la acepte, aunque sea inconscientemente. Esa aceptación, sin embargo, marca el principio del tormento. Algunos testigos aseguran que la entidad cambia de tamaño según el nivel de miedo que provoca. Si la víctima siente pánico extremo, la sombra se agranda hasta llenar la habitación, las paredes, el techo. Otros dicen que se vuelve pequeña, del tamaño de un niño, cuando quiere confundirse con una figura inocente. Pero sin importar la forma, la sensación de peligro nunca desaparece. Los médicos que analizaron estudios del sueño de estas personas descubrieron alteraciones inexplicables, picos de actividad cerebral durante momentos en los que deberían estar completamente inmóviles, ritmos respiratorios que se sincronizaban con patrones no humanos, y en algunos casos, sombras captadas en video por fracciones de segundo. Demasiado rápidas para analizar, pero demasiado claras para ignorar. A veces,
La entidad no aparece como figura completa, sino como un par de manos oscuras que se posan en el borde de la cama. No se mueven, no avanzan. Solo descansan allí, consumiendo la estabilidad emocional del durmiente. Al despertar, la víctima suele llorar sin saber por qué, con la certeza de que algo estuvo allí, aunque no pueda recordarlo del todo. Los ancianos que vivieron estos encuentros aseguran que el hombre sombra no envejece. Lo han visto igual desde su juventud hasta su vejez, como si la entidad fuera inmune al tiempo. Este detalle alimenta la teoría de que la sombra no solo es antigua, sino eterna, y su interés por la mente humana parece haber persistido durante generaciones. Hay relatos de personas que se mudaron buscando escapar, pero al llegar a la nueva casa, la sombra ya estaba allí, como si hubiera viajado antes que ellos. Esto sugiere que la entidad no solo sigue a la víctima, la anticipa, se presenta en su destino antes de que siquiera lo conozca, reforzando la idea de que no hay distancia capaz de romper el vínculo una vez establecido. Otro aspecto inquietante es la influencia psicológica prolongada. Incluso cuando la entidad no aparece físicamente, su recuerdo se instala como un fantasma persistente. Las víctimas desarrollan un miedo irracional a dormir, oír pasos imaginarios o sentir el peso del colchón moverse sin explicación. Es un terror que se alimenta solo, creciendo a medida que el sueño se niega. Una mujer confesó que después de años sin ver a la sombra, una noche despertó y la encontró sentada en una silla frente a su cama. No se movió, no agitó las manos, ni inclinó la cabeza. Simplemente permaneció allí, como si hubiera regresado para recordarle que jamás estuvo realmente a salvo. Ese evento desencadenó una fobia tan intensa que la mujer ya no puede dormir más de 1 hora seguida. Los especialistas coinciden en que el hombre sombra no busca matar, sino poseer la mente del durmiente. No en un sentido demoníaco, sino psicológico. Se instala como un pensamiento oscuro que nunca se va, como una sombra que se arrastra desde la memoria hasta el presente, oscureciendo incluso los momentos más tranquilos del día. Algunos niños describen al hombre sombra con un detalle perturbador. Dicen que tiene la forma de alguien que fue humano alguna vez. Esto alimenta la teoría de que la entidad podría haber surgido de una conciencia atrapada entre la vida y la muerte, condenada a vagar como sombra, en busca de energía emocional para sostenerse. Los sueños de quienes son visitados también se vuelven recurrentes. Sueñan pasillos interminables, habitaciones que no reconocen, figuras que los observan desde rincones invisibles, y en cada sueño el hombre sombra está más cerca, como si usara el subconsciente para prepararlos antes de manifestarse por completo. Un detalle aterrador es que algunas víctimas aseguran escuchar un sonido específico antes de que la sombra aparezca. Un zumbido bajo, casi eléctrico, que hace vibrar el aire de manera imperceptible. Este sonido, según los investigadores, podría indicar la transición de la entidad entre su dimensión y la nuestra. Nadie puede explicarlo, pero todos lo temen profundamente. Hay momentos en los que la sombra parece estudiar los objetos del cuarto, como si analizara la forma en que los humanos organizan sus vidas. Otros aseguran que la entidad se detiene frente al espejo y se observa, aunque no tenga rostro. Ese comportamiento sugiere una inteligencia compleja, capaz de una curiosidad que resulta mucho más peligrosa que la violencia directa. A veces, la entidad desaparece por semanas, dejando a la víctima con un falso sentido de seguridad, pero cuando regresa, lo hace de manera brutal, más tangible, más invasiva, casi arrogante, como si quisiera demostrar que la calma fue solo una trampa para debilitar la resistencia emocional. Y ese retorno siempre marca el inicio de la peor etapa del tormento. En ciertos casos extremos, la silueta se acerca tanto que la víctima siente el aire cambiar, como si la temperatura descendiera
abruptamente. Los investigadores midieron variaciones térmicas inexplicables de hasta 10 grados en cuestión de segundos. La sombra no genera frío, consume el calor como si necesitara absorber energía vital para mantenerse presente. A lo largo de los testimonios, surge una verdad irrefutable. El hombre sombra no se alimenta de cuerpos, sino de mentes fracturadas. Su poder crece con el miedo, con la impotencia, con la sensación de que no hay escapatoria. Y cuanto más vulnerables estamos, más profundamente se instala, convirtiéndose en un visitante silencioso que ya no necesita manifestarse para controlar las noches. Es entonces cuando la víctima comprende una realidad devastadora, aunque el hombre sombra nunca estuvo afuera, sino dentro del espacio más vulnerable del ser humano. La frontera entre sueño y vigilia es su puerta, y una vez que la cruza, tu mente se vuelve territorio suyo. Y aunque puedas huir de la casa, del país o de tus recuerdos, nunca podrás huir de tu propia sombra. Y mientras intentas dormir, sabiendo que la oscuridad volverá a llenarse de presencias, un pensamiento se vuelve inevitable, que quizás en este mismo momento él ya está en la habitación, observando, esperando que cierres los ojos para volver a reclamar lo que considera suyo. Porque el hombre sombra no se va, solo se esconde, hasta que lo vuelves a necesitar para temer la noche.